Tuforodebolsa.com, episodio 237. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más y una semana veraniega a Tu Foro de Bolsa. Nuestro lema ya lo sabéis, las 3 C de consultar, comentar y compartir, decisiones de inversión. Bien, antes de seguir, vamos a decir que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión, solamente formamos e informamos. Y al hilo de la formación, un compañero o un seguidor nuestro, no, se llama Diego, lo puedo decir perfectamente, nos dijo, oye, un podcast sobre el patrón oro o algo similar, y bueno, aprovechando que es veranito, así un podcast fresquito, para no calentarnos mucho la cabeza, pues vamos a hablar de eso, de la historia del patrón oro, de su surgimiento hasta su colapso. Pero primero, demos la bienvenida a Paco. Paco, buenos días, ¿estamos por ahí? Buenos días, Paco Pepe. Por aquí ando, patroneando el oro. Podcast fresco. Patrón oro. Historia del patrón oro. Como hemos dicho, vamos a hablar desde que empezó, su declive o colapso y, por supuesto, las perspectivas futuras y lo que piensan los economistas y en especialmente, pues, tú y yo. Lo que piensan los economistas, pues la gente lo busque por ahí y todo eso, ¿no? Aquí de lo que se trata, lo que pensamos nosotros. Lo primero, Paco, defínenos qué es un poquito lo que es el patrón oro, ¿eh? Para los que no entendemos mucho, bueno, pero antes de entrar, patrón oro, para oro nuestra web, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque está valorada en más de 5.000 pavos, Paco. Y ya sabéis todos que estáis aquí que por 180 euros al año, de momento, o 29 euros al mes, tenéis pues más de 20 cursos. Ahora sí, Paco, el patrón oro, foro oro, como quiera verlo, digo. Bien, el patrón oro era un sistema en el cual pues las monedas de los países, digamos así, las monedas nacionales, se fijaban con la cantidad específica de oro que tenía ese país. Los bancos centrales y los gobiernos mantenían reservas de oro ¿Sí? y la moneda estaba coaligada o obligada a tener un valor con una tasa fija con respecto a la moneda de oro. De tal manera que tú llevabas un papelito, decía, esto vale, yo qué sé, por decir, $100 y eran canjeables por ese valor en oro. Es decir, tú ibas con tu billete y te lo canjeaban por oro. Ese era el sistema del patrón oro. Es decir, la moneda está vinculada a tus reservas en oro. Había una paridad entre el oro y los billetes en circulación. Más o menos, a grosso modo, ¿no? Sí, sí, tú no podías hacer más billetes si no tenías más reservas, Bueno, así de claro. ¿Eh? Con lo cual, pues era un poco, como hablaremos después, una criptomoneda. bueno, Es decir, ya te he adelantado 2 o 3 pasos, no, sí. hombre, claro, tú no podías hacer más monedas, estaba limitada, igual que en este caso Bitcoin, ¿vale? Es una cosa clara y evidente. Bueno, vamos a empezar. El oro, ¿cómo empezó a utilizarse como moneda? Se empezó a utilizar, fíjate, en Mesopotamia y en el antiguo Egipto. Para, Paco, esto es como la pregunta del ¿sabías qué? ¿Te acuerdas que hacíamos algo del ¿sabías qué hace unos podcasts? Sí, Y sí. yo te tengo que preguntar, Paco, ¿sabías dónde fue el origen del patrón oro? Y tú me tenías que decir, no. Digo, pues fíjate, Mesopotamia, el antiguo Egipto. Ya, ya. No, lo que pasa es que aquello no era patrón oro. Allí se pagaba con monedas de oro, así de claro y evidente. Ah, pero eso no era patrón, eso directamente Eso te no es tiraban. que fuera patrón, es que había la monedita en oro y en plata. Y tú te ibas y comprabas en oro y en plata. Ni patrón ni ¿Vale? leche. O sea que no había más. Era muy apreciado porque lógicamente era raro, había poco. Y después era bonito porque se hacían joyas y se hacía de todo. Y después duraba, por eso, toda la vida. Ya, ya. Y a partir de ahí, pues el oro era dinero y las monedas son crédito, así de claro, ¿eh? O sea, que eso era lo que había. Después continuó Grecia y Roma utilizando también el oro y jugaba un papel crucial en sus sistemas monetarios. Las monedas de oro pasaron a facilitar, por eso lógicamente era un valor fijo y tú podías comerciar en todo el mundo porque era un solo valor. Es como si tuvieras una única moneda. Y eso fue, digamos, la base para el desarrollo del patrón oro. Digamos, lo que era el uso y el comercio era pues, bastante restringido, aunque había mucho, pero se podían utilizar las monedas de oro y plata para pagar. Y el desarrollo del patrón oro surgió en Europa en el siglo XVII. ¿Qué países lo desarrollaron? Pues lógicamente Gran Bretaña y Holanda. Los unos porque tenían el imperio y los otros porque chupaban del bote de todos lados. Holanda sobre todo. Es decir, casi todo el oro que venía de nuestras Américas pues iba directamente a pagar las deudas que tenía la corona española con los holandeses. Pero bueno, eso es otra historia que se puede entrar a desarrollar en otro podcast. Pero bueno, culturilla.
Previamente al imperio americano estaba, lógicamente, el Reino Unido, el imperio del Reino Unido, que también se ha ido al garete después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso, pues chicos, historia. El patrón oro moderno, ya decimos, fue Inglaterra y Holanda los que lo establecieron. Es decir, que no hay un solo patrón oro. O sea, bajo el lema o el nombre del patrón oro hay varias cosas, ¿no? Patrón oro moderno, o es todo lo mismo. No es todo lo mismo, Paco Pepe, no es todo lo mismo y ha cambiado mucho. Primeramente estaba el pago con monedas de oro, que ya hemos visto que viene desde la antigüedad, tanto Mesopotamia, Antiguo Egipto, después Grecia, después Roma, Ajá. y ya en tiempos modernos, siglo XVII, es decir, tiempos modernos, siglo XVII, Ya. Inglaterra y Holanda vinculan sus monedas al oro. No pagando el oro, sino que sus monedas, la moneda, el papelito, lo que quieras, está vinculado al oro que tenían de reserva. Ya. Y eso sí que ya es patrón oro. A finales del siglo XIX, el patrón oro se había extendido. Antes era solamente Inglaterra y después pasó a Inglaterra y Holanda y después pasó a Alemania, Francia y sobre todo a Estados Unidos. Lógicamente, esto lo que hizo que es por una estabilidad económica fenomenal. No había inflación, porque todo estaba referenciado al oro. Tú tenías 1 gramo de oro y con 1 gramo de oro comprabas X productos. ¿No Tanto había la inflación esa de la que hemos hecho tantos podcasts nosotros en estos años? no, que va, que va, que va. Eso es bueno, ¿no? Hombre, que si era bueno, fenomenal. Es decir, te da una estabilidad económica y la moneda valía lo que valía porque estaba referenciado a un activo, en este caso el oro. Y facilitaba muy mucho el comercio internacional y permitió sistemas de cambio fijos. Así de claro. ¿Qué es un tipo de cambio fijo, Paco? Haznos Un una tipo pequeña de cambio introducción. fijo porque reflejas todo a un solo valor, al oro. Venga, Paco, dinos más cosas sobre la evolución del patrón oro. ¿Cómo ha ido evolucionando? Seguimos siglo XVIII. Estados Unidos empiezan allí, ya sabes tú que ellos ya son, bueno, son primos hermanos de los británicos. Sí. ¿Y qué hacen? Pues establecieron el dólar estadounidense vinculado también al oro y a la plata. ¿Sabes tú? En las monedas del oeste te sacaban y te tiraban una monedita de plata encima, ponme whisky, pam, soltaban allí la monedita. Es decir, era moneda de cambio. Pero es que tú, si ibas con billetes y ibas al Banco Central de estadounidense, te lo podían cambiar por oro. Es decir, que el oro y el dólar estaban completamente vinculados. Lo que podemos decir es que hasta 1914, cuando empiezan los líos, siempre en el mismo sitio, en Europa, Primera Guerra Mundial, se requería que los países mantuviesen reservas de oro y así permitieran la libre convertibilidad de su moneda en oro. Es decir, tú, lo que he comentado, tú ibas con un billete de libras inglesas y decías, dame el oro correspondiente a lo que valga esta libra. Estaban obligados a pagártelo. El dólar, lo mismo. El florín, lo mismo. Todas las monedas estaban bajo el patrón clásico del oro. Vale. Pero bien, llega la crisis del 29. Vale, sí, sí, efectivamente. ¿Qué pasó con Las eso? ventajas, no, las ventajas que tenía el patrón oro ya lo hemos dicho implícitamente. Es decir, tú no podías hacer más monedas que el oro que tienes. De ahí que tú no puedes hacer lo que hace ahora la Reserva Federal, tirar de la maquinita y hacer dólares falsos, Ya, ya. sino a tanto tengo, tanto puedo hacer. ¿Eso qué daba? Pues una estabilidad económica. Vale, entonces eso es una ventaja del patrón oro, ¿no? La estabilidad económica. Claro, Y la inflación baja, ¿no? la inflación no existe porque estamos todos referenciados al mismo precio. Ojo, ¿qué puede pasar? ¿Que el precio del oro suba? Pues bueno, te tocará pagar más. Más que no exista la inflación, Paco, yo diría que está bajo control, está muy controlada, ¿no? Hombre, Correcto, porque no puedes hacer más papel que el oro que tienes detrás en lingotes o en lo que sea. Claro, ¿qué ocurre? Viene en la crisis del 29. Y en la crisis del 29, lógicamente los gobiernos querían imprimir dinero indiscriminadamente. Querían salir de la crisis. está clarísimo. Intenta salir y ¿qué ocurre? Porque viene la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial se llega al Tratado de Bretton Woods, en el cual pues, se reúnen todos los países que habían pertenecido a la guerra, excluida Alemania también, pero sobre todo Inglaterra y Estados Unidos, que son los que han manejado el cotarro desde entonces hasta ahora,
y siguen manejándolo, llegan al acuerdo en el 44 y establecen que la moneda del dólar estadounidense está respaldada por oro y tiene que llevar el oro detrás. Es decir, ahora sí que ya queda de acuerdo todo el mundo en que el dólar es el que manda y que este tiene que estar respaldado por oro. Ese es el patrón oro actual. Entonces, en resumidas cuentas, en el 44 se establece lo de Bretton Woods, o Woods, o no sé cómo se dice, y ya Sí, Bretton definitivamente Woods, lo que sí. acabamos de decir. Todas las monedas referenciadas al dólar, y el dólar al oro, en lingote o en chapas de Coca-Cola, como sea, ¿no? Exactamente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el que tenía que mantener el valor del dólar y todas las demás monedas iban referenciadas a él era el dólar. Vale. Con su oro correspondiente, lo cual pues a Estados Unidos le venía un poco fuerte. ¿Por qué? Porque empiezan las exportaciones. Hay más dólares en otros lados del mundo, no solamente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos paga con dólares. Todas las transacciones internacionales se hacían en dólares, sí o sí. Sí, sí. Ahora también, pero hay otras opciones, ¿no? También está el Ahora euro, también, pero correcto. ahora actualmente y hace unos años estamos en petrodólares, no estamos en dólares. Oye, Paco, ¿esto hasta cuándo duró lo de Bretton Woods? En lo de Bretton Woods hasta el 71, a Nixon se le hincharon las narices y le dijo que se acabó la convertibilidad del dólar en oro. ¿Por qué? Porque hacía un dólar muy fuerte y ¿qué pasaba con las exportaciones de Estados Unidos? Que cada vez iban a menos. Los déficits comerciales eran brutales y dice, se acabó. Voy a quitar la convertibilidad del dólar en oro y lo que ocurre es que en ese momento se inicia la era de las monedas fiat, es decir, las que tenemos ahora, no respaldadas por ningún activo físico, ni oro ni plata, sino la maquinita y el bien hacer o mal hacer de los bancos centrales. Eso que te gusta a ti tanto. Eso que me encanta a mí, que cada vez somos más pobres. Bueno, está claro. Ahora mismo, Paco, era post-patrón oro, que es más o menos donde estamos. Y luego, si te Sí, atreves a decirme o a hacerme el título que le hemos puesto, que es perspectiva futura, mejor que a ver, mejor. Paco, tenemos que hablar todavía de cosas de ahora. Es decir, entrar en las monedas fiat. ¿Y qué excusa ponen? Pues excusa es que decir, cuando hay una crisis económica, pues a lo ¿Eh? mejor necesitas meter mucho más dinero en el sistema para salir de la crisis. Por eso hay que eliminar el patrón oro, porque tengo ese corsé. ¿Qué pasaba con el patrón oro? Te da estabilidad, te da el mismo valor de la moneda, no te produce inflación. ¿Qué ocurre con las monedas fiat? Pues que un dólar del año 70 comparado con un dólar de ahora ha perdido por más del 90% de su valor, como consecuencia pues de la inflación y de no tener referencia, porque han tirado de la maquinita a más no poder. Sí, la economía ha ido para arriba. Bueno, ha ido para arriba hasta donde ha ido, porque ahora, como comentamos en otros podcasts, hay que hacer $8 falsos para crear $1 de PIB. Paco, Dime. que sí que está siendo fresco este podcast para allá por las narices. Se va a tener que pedir una horchata para poder seguir escuchándolo, tío. Bueno, pues sí, el abandono del patrón oro ya sabemos lo que ha traído, es lo que estamos viviendo. Ojo, ahí engancharon con el petrodólar, que te digo yo, con el Henry Kissinger y los de Arabia Saudí. Referenciaron el precio del petróleo al dólar, con lo cual, digamos que quitan el oro y ponen el petróleo. Es una añagaza, pero que no sirve absolutamente para nada. Que los únicos que se han beneficiado son los que se han beneficiado y los demás perjudicados. Paco, para terminar, que nos estamos yendo y de verano está haciendo poco. Luego voy a tener que meternos cortas que para aquí. Hazme un diagnóstico sobre su efectividad, en primer lugar. Ya sé lo que me vas a decir, pues ya te llevo escuchado un par de podcasts. Y compáramelo con el sistema actual y, por supuesto, evolución. ¿Va a haber otro, fíjate la pregunta, ¿eh? ¿Va a haber otro patrón oro? O sea, esas tres cosas. Venga. Bien, Marco Pepe, vamos a ver. Hace unos años, ¿te acuerdas tú que planteamos la nueva teoría económica? No, teoría económica moderna. Sí. Y era hacer dinero a tutiplé, que es lo que se está haciendo. Es que esto va a producir inflación, sí, pero como subimos los impuestos y bajaremos tal cual, es decir, hacemos más desgraciado al personal, eso se regulará. No se ha regulado. Los sistemas financieros están completamente caducos. Las deudas no se pueden mantener. Todo con dinero falso. Y para pagar los intereses del dinero falso, creo más dinero falso. Esto es un sistema Ponzi, Paco Pepe, creado por los propios bancos centrales. ¿Cómo vamos a salir de este impasse?
O sea, de que parece alguna que manera. no te gusta mucho, ¿verdad? ¿Cómo? Que parece que no te gusta mucho, ¿verdad? Bueno, es que no me guste mucho. Espérate, además, ahora que nos metan el dinero digital y entonces de aquí se acabó. No hay Vale. dinero físico, no hay nada de nada. Pues ya veremos. ¿Tú crees que es más efectivo el anterior? Te pregunto. Vamos a ver, el patrón oro lo que tenía era un corsé. Y a los políticos los corsés no les gustan. Yo no digo que haya que referenciarlo todo al oro, pero sí parte. Es decir, tú, si no tienes un mínimo de un 20, un 10 o un 15, ponle el tanto por ciento que tú quieras, Sí. de algo físico detrás, que por ahí es por donde se van a meter los BRICS para cargarse el dólar. Es decir, tú estás tirando de la maquinita. Mis trabajadores haciendo productos, como locos, trabajando horas y horas y horas. Tú tiras de la maquinita, le das a la fotocopiadora, haces dólares y pagas el trabajo de mi gente con papelitos falsos. ¿Qué hacen los BRICS? En oposición y queriendo cargarse el dólar como moneda, que lo lograrán o no, eso ya no lo sé, por referenciar sus monedas o la moneda que quieren crear, que esa es otra, que para juntarlos a todos y que creen una moneda, me río yo, pero lo que quieren hacer que es, oye, yo tengo petróleo, yo tengo oro, yo tengo tal, vamos a referenciar nuestras monedas a esos activos. No al señor Powell que diga, hazme 100.000 millones de dólares de la maquinita. ¿Qué ventajas tienes? Si tú ahora coges y dices, el 20% tiene que estar respaldado por oro. Pues ya sabes, no es un corsé total, pero tienes un corsé. No se puede gastar a manos llenas. Pero además en gasto improductivo. Porque dijeras que ese dinero se está empleando para mejorar las cosas, no, no. Es decir, las empresas cada vez ganan menos, pero se recompran las acciones con el dinero fiat barato que compran. A precio a crédito cero. Entonces me recompro mis acciones, los beneficios bajan, pero como tengo menos acciones, mantengo el nivel de beneficios. No, no hay nuevas inversiones, no hay aumento de ventas. Ha cambiado mucho el cuento. Caperucita aquí, el lobo era un gilipollas. ¿Eh? Paco, pregunto. Patrón oro clásico. Has comentado los BRICS y los petrodólares. Y tenemos otra cosa que también ha aparecido aquí por encima por el podcast, que son las criptomonedas, que a menudo se comparan con el oro. ¿Por qué? Por la descentralización, entre comillas, pero sí por la escasez y la oferta limitada, que todos sabemos que el oro, eso tenía oferta limitada y evitaba la inflación, como tú acabas de decir. Te pregunto, ¿esto va a ir en alguna dirección de estas tres enfocadas? En ninguna, una mezcla de las tres, es decir, patrón oro, petrodólares y llamémosle patrón cripto. Bueno, el petrodólar este año se tiene que renovar, pero yo creo que no lo van a renovar. Es decir, Arabia Saudí, que está jugando su papel, ahí está con los BRICS y por otro lado diciendo que es íntimo amigo de Estados Unidos. Pues bueno, eso lo dirás tú a quien. Vamos, están jugando su papel. Y aquí han surgido las criptomonedas como consecuencia de que las monedas fiat no respaldan nada. ¿Y las criptomonedas qué respaldan? Pues simplemente que no son inflacionarias. Estamos hablando de otro patrón. Es igual que el oro, no es inflacionario. ¿Por qué? Hay una cantidad limitada. Bueno, solamente Bitcoin. El resto de criptomonedas, Dios sabrá cómo va, que no son criptomonedas, que son eran tokens. Sí. La distinción entre una cosa y otra no vamos a entrar ahora mismo en este podcast, que no va a eso. Pero bueno, sería patrón Bitcoin, para ser más concreto y hablar con más propiedad. Pero ¿cuáles son las ventajas de la criptomoneda? En este caso el Bitcoin. Pues como el Naturaleza, oro, como tú has dicho, descentralizada y una oferta limitada. Y podrían servir como un nuevo patrón oro en la era digital perfectamente. te vuelvo a preguntar. Sí. Ahora mismo lo que tenemos es lo que decimos aquí, o dices tú por algún sitio, un mierdé. Así, muy físicamente. No, no, la I no la digo un merdé. O un merdé. Eso. Entonces, de este merdé, no, con los que nos escuche que no les guste que digamos palabrota, esto es una pseudo palabrota. Al final, ¿cuál de los tres? ¿Patrón oro, petrodólares o patrón Bitcoin? O patrón cripto, me da igual. Como... Que voy a ver si está el dominio, dicho sea paso, mejor lo compro. Los petrodólares, olvídate de ellos porque eso ya es historia. Y yo creo en las criptomonedas como consecuencia que las monedas fiat no valen nada y ojalá los gobiernos se encorsetaran con oro. ¿Y qué pasa? Los bancos centrales últimamente están comprando oro como si no hubiera un mañana. ¿Por qué lo hacen, Paco Pepe? Bueno, ¿ves? Ahí dejo el interrogante.
Es decir, si tú al oro no crees en él, no crees en un retorno al patrón oro y no crees en nada, ¿por qué compras oro a manos llenas? Los chinos llevan comprando oro, este año están comprando menos, pero llevan comprando oro desde los últimos 5 años, los rusos, turcos, indios, están comprando oro como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque querrán hacer algo con el oro, referenciar algo al oro. Yo creo que una mezcla de criptomonedas y oro será el futuro. Bah, escucha, vamos a ponerle una etiqueta a este podcast. Si no ha reventado esto antes y ha hecho una guerra nuclear, con lo cual, pues olvídate del patrón oro, de la deuda y de todo, ¿vale? No seamos alarmistas. Yo no veré que el sistema actual se vaya al garete, pero vamos, tiene un camino que a lo mejor no es hoy, ni mañana, ni dentro de 10 años, pero esto se va al garete, esto no se puede mantener. Paco, vamos cortando, ¿eh? Que vamos a cortar, que nos quedan 2 minutos de grabación. Y bueno, los que estéis aquí, por favor, dad like y compartir. Recordad que cada semana Paco hace unos resúmenes en los cuales habla precisamente de esto, de criptomonedas, habla de tipos de cambio, del par euro-dólar, que en cierto modo es un tipo de cambio, como referencia de otras transacciones económicas. Analiza Google, analizamos Apple y bueno, ya que analizamos la fama y muchas cosas más, volatilidad del mercado e informamos de las perspectivas económicas que se esperan y que ha habido noticias económicas relevantes de la semana. Paquico, seguimos para adelante, ¿vale? Esto no es muy refrescante, pero te tomas una cervecita después de haber oído todas las negatividades que yo le acabo de poner a esto y bueno, lo vas pasando. Sí, lo bueno que tienes es que puedes desconectar mientras dices, oye, ponme un quinto y luego conecta y seguimos aquí. Tampoco tarda mucho, ¿no? Así es. O una horchata, hablemos con propiedad. Paquico, vamos para adelante, ¿vale? Venga. Un abrazo, tío. Hasta luego. Hasta luego.